En pantalla tenemos una animación que representa el funcionamiento de la resistencia PTC y el contactor principal de una placa electrónica, ubicada en la unidad exterior de un aire acondicionado. Este sistema tiene como función proteger toda la placa electrónica de corrientes eléctricas demasiado altas. Vamos a explicar el funcionamiento del circuito con los siguientes pasos. 1. Por ejemplo, al encender el equipo de aire acondicionado, gran parte del refrigerante se encuentra en la unidad interior o evaporador. Al encender el compresor, succiona un caudal másico mayor al regular, lo que hace que el equipo trabaje con un valor de corriente eléctrica superior al habitual. 2. Para controlar que el valor de corriente no alcance niveles dañinos, tanto para la placa electrónica como para el compresor, el equipo utiliza un circuito de protección, que inicialmente funciona con el control a través de una resistencia PTC. 3. En este caso, el valor de resistencia de la PTC es de 40 ohmios, por ejemplo, a una temperatura de 35 grados. Sin embargo, por ser una resistencia PTC, este valor de resistencia aumentará a medida que también se incremente la temperatura de esta resistencia. 4. A medida que el equipo arranca, este primer flujo de corriente logra aumentar la temperatura de la resistencia PTC, hasta por ejemplo, 45 grados. Es por ello que la resistencia PTC ahora tiene un valor de resistencia eléctrica de, por ejemplo, 50 ohmios. Este incremento de la resistencia PTC ayuda a controlar aún más el valor de la corriente inicial de arranque. 5. La placa electrónica realiza estrategias de control para medir el valor de la corriente total de entrada a la placa electrónica. Por ello, cuando detecta que los valores de corriente son normales, es hora de desactivar la resistencia PTC, ya que no es necesaria su utilización. 6. Entonces, al censar un consumo de corriente normal, el controlador de la placa electrónica envía una señal de activación al contactor principal, en este caso de 12 voltios. La señal de activación de 12 voltios energiza la bobina del contactor principal, lo que origina un campo magnético lo suficientemente fuerte para cerrar el interruptor del contactor principal. 7. Una vez activado el contactor principal, el flujo de corriente que pasaba por la resistencia PTC se desvía hacia el contactor, ya que la resistencia eléctrica que ofrece el interruptor del contactor es mucho menor que la resistencia de la PTC. En este momento, la placa electrónica está preparada para trabajar normalmente y suministrar un consumo de corriente seguro, sin caídas de voltaje innecesarias en la resistencia PTC. 8. La resistencia PTC está diseñada para trabajar como un sistema de seguridad contra consumos excesivos de corriente. En caso de que la resistencia PTC siempre esté activada, su temperatura aumentará. Esto es señal de que la placa electrónica no ha sensado valores de corriente seguros, razón por la cual no se activa el contactor, o también es señal de problemas en el contactor. 9. Con mucha frecuencia, los consumos altos de corriente eléctrica en una placa electrónica se debe a cortocircuito de sus elementos, sospeche principalmente de los capacitores, resistencias. Realice una inspección con multímetro y visualmente, para detectar problemas.